La noche en Jerusalén cae como un sudario de terciopelo y estrellas. Dentro del templo recién purificado por el rey Josías, el aire es espeso, una atmósfera casi tangible cargada con el aroma sagrado de cedro antiguo, incienso quemado y un silencio que pesa más que el oro de sus muros. La única fuente de luz proviene de antorchas que parpadean en sus soportes de bronce, proyectando sombras danzantes y alargadas que parecen moverse con vida propia. Un grupo selecto de levitas, con los rostros pálidos y tensos bajo este resplandor vacilante, se mueve con una solemnidad temerosa, casi fúnebre. Sus hombros, cubiertos de lino blanco, soportan el peso no solo de la madera de acacia y el oro puro, sino de 600 años de historia sagrada. Transportan el arca de la alianza, el trono vacío de Dios en la tierra, el epicentro de la fe de Israel. Al frente de esta procesión secreta no marcha un sumo sacerdote anciano y encorvado por los años, sino el propio rey Josías, un joven cuyos ojos arden con una mezcla de piedad febril y una terrible y solitaria determinación. Sus manos tiemblan ligeramente, no por el peso, sino por la magnitud de su decreto. No la están llevando al lugar santísimo, la están sacando de él, en un acto que se siente como una blasfemia silenciosa. Cada paso es un eco sordo sobre la piedra pulida, un ritmo que parece profanar la santidad del lugar, un acto que desafía toda lógica y tradición. El arca era el corazón de Israel, el nexo entre el cielo y la tierra. ¿Por qué el rey más justo desde David, el hombre que rasgó sus vestiduras al redescubrir la ley, cometería el acto más incomprensible de la historia de su nación, ordenar que la presencia misma de Dios fuera deliberadamente escondida en las entrañas de la noche? Nos encontramos en el tormentoso siglo VII a.C., en un reino de Judá que apenas respira, asfixiado bajo el peso de su propia infidelidad. Durante más de medio siglo, bajo los reinados apóstatas de Manasés y Amón, la nación se ha ahogado en un pantano de idolatría sistémica y deliberada. Los patios del templo, consagrados a Yahvé, han sido profanados con altares a Baal y Asera. El humo de sacrificios paganos se ha mezclado con el incienso santo, creando una pestilencia espiritual. La corrupción es una plaga que ha infectado cada estrato de la sociedad, desde el palacio hasta el campo. En este escenario de profunda decadencia, casi terminal, asciende al trono un niño de apenas 8 años, Josías. Al crecer, entre los vestigios de una fe olvidada, se convierte en un reformador radical, un purificador impulsado por un celo divino que parece anacrónico en su propia tierra. Su reinado culmina en un descubrimiento que sacude los cimientos de la nación, el hallazgo del libro de la ley, probablemente el Deuteronomio, durante las reparaciones del templo. Al escuchar sus palabras, Josías comprende con un horror paralizante la profundidad del pecado de su pueblo y la inminencia del juicio de Dios. Su reacción es visceral y absoluta. Inicia entonces la reforma más grande que Judá jamás haya visto, una purga nacional de la idolatría que busca desesperadamente enmendar un pacto roto. Si esta búsqueda de la verdad resuena en tu espíritu, suscríbete para acompañarnos en cada paso de esta revelación. Pero mientras Josías limpia la casa, un trueno lejano anuncia una tormenta que ninguna piedad humana puede detener. La purificación de Josías es ferviente, casi violenta. Con la autoridad del libro, recién descubierto, derriba los altares paganos, quema las imágenes de Asera hasta convertirlas en cenizas que el viento se lleva, y ejecuta a los sacerdotes idólatras. El aire de Judá, antes espeso por el humo de sacrificios extraños, parece por fin respirable. Sin embargo, en la periferia de esta renovación espiritual, dos sombras gigantescas se alargan, amenazando con devorar el pequeño reino. Al este, el imperio neobabilónico de Nabopolassar y su ambicioso hijo, Nabucodonosor, emerge como una bestia insaciable, con ojos de fuego puestos en el corredor levantino. Al sur, el Egipto del faraón Necao II no es un aliado confiable, sino un jugador astuto en el gran tablero geopolítico, moviendo sus ejércitos como piezas en una partida mortal. La tensión es palpable en cada mercado y en cada atalaya. La purificación interna de Josías choca frontalmente contra la amenaza externa
que se aproxima como una marea inevitable. Y en medio de esta vorágine de fervor religioso y pánico militar, la voz del profeta Jeremías resuena, no con cantos de celebración por la reforma, sino con advertencias de un juicio irrevocable. Para Jeremías, la reforma es un gesto noble pero tardío, como un ungüento sobre una herida mortal. La destrucción de Jerusalén y su templo ya no es una posibilidad. Es un decreto divino que la piedad de un solo rey, por sincera que sea, no puede revocar. La pregunta que atormenta a Josías en sus noches de insomnio ya no es si el juicio vendrá, sino cómo proteger el corazón mismo del pacto cuando finalmente llegue. El descubrimiento del libro de la ley, que tuvo lugar en el año 18 de su reinado, es el punto de inflexión. La escena es un torbellino de polvo y revelación. Imaginemos al sumo sacerdote Hilcías supervisando las reparaciones del templo, cuando sus hombres encuentran un rollo de cuero antiguo escondido en una cámara olvidada. El aire se llena del olor a papiro viejo y a piedra removida. Al desenrollarlo, las letras hebreas antiguas saltan a la vista, palabras que no se habían leído en voz alta durante generaciones. La conmoción de Hilcías es eléctrica. Comprende de inmediato que no es un texto cualquiera. Lo lleva ante el escriba Safán, quien a su vez lo lee ante el rey Josías. Y es aquí donde la historia se detiene. A medida que las palabras del pacto, las bendiciones por la obediencia y las aterradoras maldiciones por la desobediencia resuenan en la sala del trono, el rostro del joven rey se transforma. La esperanza de su reforma se convierte en cenizas. Cada maldición detallada, la hambruna, la espada, el exilio, la profanación de lo sagrado, es un martillazo en su conciencia. El clímax emocional llega con un sonido violento y desgarrador, el de la tela de sus vestiduras reales al ser rasgada. No es un acto de teatro, es la manifestación externa de un espíritu que se ha quebrado. En ese instante, Josías no es un rey, es un doliente en el funeral de su propia nación. El libro no solo le ha mostrado el camino a seguir, le ha revelado con una claridad aterradora la inevitabilidad del final. Y en esa revelación encuentra su verdadera y secreta misión. El terror que se apodera de Josías tras escuchar las palabras del libro lo impulsa a una acción desesperada. Envía una delegación a la profetisa Hulda, buscando una confirmación, una rendija de esperanza. La respuesta de Hulda es un eco sombrío de lo que el rey ya siente en sus huesos. El juicio sobre Jerusalén es seguro e inminente debido a la idolatría de las generaciones pasadas. Sin embargo, añade una nota de gracia personal para Josías. Debido a su corazón contrito y su humildad, él no verá la catástrofe. Será recogido en su sepulcro en paz. Esta profecía personal, sin embargo, no alivia su carga como rey. La agudiza. Sabe que su tiempo es limitado y que debe actuar no solo para su generación, sino para el legado eterno de Israel. Su reforma se intensifica, culminando en la celebración de la Pascua más grandiosa desde los días del profeta Samuel. Es un espectáculo de devoción nacional sin precedentes, un intento masivo de reafirmar el pacto. Miles de corderos son sacrificados, sus balidos llenan el aire junto con los cantos de los levitas. El olor a carne asada y a incienso satura Jerusalén, creando una atmósfera de fervor y esperanza. Pero bajo esta fachada de celebración pública y ruidosa, se gesta un plan silencioso y secreto, nacido de la desesperación y de una profunda comprensión teológica. Josías entiende que, aunque pueda purificar al pueblo, no puede proteger el templo ni sus objetos sagrados de la ira babilónica que se avecina. Y de todos los objetos, uno le obsesiona por encima de los demás: el Arca de la Alianza. Para comprender la decisión de Josías, debemos sumergirnos en la psique del arca misma. No era un simple cofre de oro, era el símbolo más potente y peligroso del universo conocido. Representaba el trono portátil de Yahvé, el lugar donde su presencia, la Shekinah, se manifestaba entre los querubines de oro. Su historia estaba tejida con episodios de poder aterrador y santidad inaccesible. Cruzó el Jordán y las aguas se dividieron. Circundó Jericó y sus murallas cayeron.
pero también trajo plagas a los filisteos que se atrevieron a capturarla y mató a Usa por el simple acto de tocarla para estabilizarla. El arca exigía un respeto absoluto, un temor reverencial. Era a la vez el mayor tesoro de Israel y su mayor peligro. Josías, educado en estas historias, sentía el peso de esta dualidad en su alma. La idea de que el ejército de Nabucodonosor, hombres que adoraban a Marduk y a ídolos de piedra, pudieran entrar en el lugar santísimo, tocar el arca, abrirla y exhibirla como un trofeo de guerra en un templo pagano de Babilonia, era una blasfemia insoportable, una catástrofe teológica de consecuencias cósmicas. Sería la prueba visual para el mundo de que Yahvé había sido derrotado por los dioses de Babilonia. Esta profanación no podía permitirse. La santidad del nombre de Dios estaba en juego, y Josías, como el guardián del pacto, se sintió responsable no solo de proteger al pueblo, sino de proteger el honor de su Dios de la inminente profanación. En este crisol de piedad y pavor emerge la figura compleja del profeta Jeremías. Contemporáneo del rey, ambos comparten un amor profundo por Dios y una angustia por el destino de Judá, pero sus perspectivas son diametralmente opuestas. Josías es el hombre de acción, el reformador. Cree que la restauración de la ley, la purificación del culto y la obediencia nacional pueden, si no revertir el juicio, al menos honrar a Dios en el tiempo que queda. Su teología es de restauración, de hacer lo correcto aquí y ahora. Jeremías, por otro lado, es el hombre de la contemplación divina, el portador de una verdad incómoda. Ve las reformas de Josías como algo superficial, una limpieza externa que no ha tocado el corazón endurecido del pueblo. Mientras Josías rasga sus vestiduras, Jeremías siente que es el corazón de la nación lo que debe ser rasgado. Sus sermones son una disonancia constante en medio del fervor reformista, advirtiendo que el exilio es una cirugía divina necesaria para extirpar un cáncer espiritual incurable. No hay registros de sus conversaciones directas, pero podemos imaginar un palacio dividido por estas dos visiones, la del rey intentando reparar la casa y la del profeta anunciando su demolición. Esta tensión, este respeto mutuo entre dos gigantes espirituales con visiones opuestas, es el verdadero campo de batalla teológico donde se forja el destino del arca. La clave del enigma, la pista que desvela la estrategia de Josías, no se encuentra en una crónica de guerra ni en un mapa del tesoro, sino en un versículo discreto, casi administrativo, en el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 35, versículo 3, en medio de los preparativos para la Gran Pascua, Josías emite una orden directa a los levitas. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. A primera vista, la frase parece una simple orden de reinstalación. Quizás el arca había sido movida durante las purgas de Manasés o durante las reparaciones del templo, pero el contexto histórico y la elección de palabras lo cambian todo. ¿Por qué enfatizar que no la carguéis más sobre los hombros justo antes del evento más sagrado del año, en un momento de máxima consagración? La frase resuena con un aire de finalidad. Sugiere un movimiento definitivo, una jubilación, un retiro del servicio activo. El arca, que había sido un estandarte móvil en el desierto y un arma de guerra en la conquista, debía ahora encontrar un reposo final, un lugar de descanso permanente. La orden no es solo sobre dónde debe estar, sino sobre lo que debe dejar de hacer, viajar. Pero esta orden de inmovilidad en vísperas de una invasión parece una sentencia de muerte, ¿o era algo más? Si la orden de Josías en 1970, Crónicas es el qué, la profecía de Jeremías es el por qué. Mientras Josías está inmerso en su reforma, su contemporáneo proclama una de las profecías más radicales y disruptivas de todo el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de su libro, versículo 16, Jeremías proyecta su visión hacia un futuro más allá del juicio y del exilio. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al
de pensamiento. Ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Esta no es una profecía sobre la pérdida accidental del arca. Es una declaración divina sobre su obsolescencia programada. Dios mismo, a través de su profeta, está anunciando un cambio de paradigma, una nueva era en la que el símbolo físico más sagrado de su presencia ya no será necesario, ni siquiera recordado. La relación entre Dios y su pueblo trascenderá el objeto, la caja de oro. El pacto evolucionará de algo que se guarda en un cofre a algo que se vive en el corazón. Esta revelación es asombrosa. En el apogeo de la devoción al templo y a sus ritos, Jeremías anuncia que el corazón de todo ese sistema, el arca, tiene fecha de caducidad. Y Josías, el rey devoto que tiembla ante cada palabra de la ley y de los profetas, está escuchando. Josías, el hombre que vive y respira la palabra de Dios, se encuentra en la convergencia de dos corrientes divinas aparentemente contradictorias. Por un lado, el libro de la ley le grita sobre la inminente destrucción que traerá la idolatría de su pueblo, una destrucción que inevitablemente incluirá la profanación del templo. Por otro, la voz de Jeremías le susurra sobre un futuro en el que el arca, el objeto que más desea proteger, se volverá espiritualmente irrelevante por decreto divino. Su genialidad, su acto de fe suprema, es la síntesis de estas dos revelaciones. Se da cuenta de que su deber no es simplemente proteger el arca de los babilonios, sino actuar en obediencia a este cambio de era que Dios está anunciando a través de Jeremías. Ocultar el arca, por lo tanto, no sería un acto de pánico militar, sino un acto de sumisión profética. Sería el último y más grande servicio al arca, retirarla del escenario de la historia justo antes de que se vuelva obsoleta, preservando su santidad para siempre, y al mismo tiempo preparando el camino para el nuevo tipo de pacto que Dios estaba a punto de inaugurar. Esta conexión cambia por completo el enigma. ¿Qué opinas de esta interpretación? Comparte tu reflexión en los comentarios. Josías ha encontrado su misión secreta, una que requiere una fe monumental y un silencio absoluto. La dualidad del reinado de Josías se vuelve ahora dolorosamente clara. Por fuera, proyecta la imagen de un rey restaurador, celebrando la Pascua con un esplendor sin igual, creando un espectáculo de unidad y devoción nacional. Pero por dentro, en el secreto de su corazón y en las reuniones nocturnas con sus levitas más leales, es el ejecutor del final de una era. La gran celebración de la Pascua se convierte, bajo esta nueva luz, en la despedida perfecta. Es la última gran fiesta en honor al Arca de la Alianza antes de su retiro. Mientras el pueblo canta salmos de alabanza, ignorante del destino que se cierne sobre ellos, Josías y sus hombres preparan la operación más secreta de la historia de Israel. La atmósfera de la Pascua, llena de esperanza y renovación, sirve como la cortina de humo perfecta para la operación nocturna de ocultamiento, cargada de solemnidad y tristeza. Este contraste es la esencia del dilema de Josías. Debe inspirar esperanza pública mientras gestiona una verdad desoladora en privado. Debe celebrar el símbolo del pacto de piedra mientras sabe que está destinado a desaparecer para dar paso a un pacto escrito en el corazón. La tensión emocional de este acto es casi insoportable. Él es a la vez el anfitrión de la fiesta más grande de Israel y el supervisor de su funeral simbólico. Entonces, la orden de 2 Crónicas 35:3, poned el arca santa en la casa, adquiere un nuevo y escalofriante significado. No se refiere a colocarla de nuevo en el lugar santísimo a la vista de todos. La casa que edificó Salomón no es solo el templo visible, sino todo el complejo del monte del templo, un laberinto de cámaras, pasadizos y subestructuras. La tradición judía, registrada en el Talmud y en los escritos de Maimónides, sostiene que el rey Salomón, con su sabiduría profética, construyó el templo con un propósito dual. Sabía que un día sería destruido, por lo que diseñó una cámara subterránea oculta, un lugar para esconder, Mekom Genizá, específicamente para el arca, un sistema de túneles y cámaras laberínticas, profundamente excavado en la roca madre del monte Moriah. Josías,
al tener acceso al templo y a sus secretos arquitectónicos, habría conocido la existencia de este lugar. Su orden a los levitas no es una reinstalación, sino un internamiento. Ponedla en la casa significa asegurarla en su lugar de reposo final, el santuario subterráneo diseñado por el constructor original del templo. Y la frase, para que no la carguéis más sobre los hombros, se convierte en una orden literal y definitiva. Una vez que descienda a esa cámara, nunca más será movida por manos humanas. El arca se jubila de la historia. La decisión de Josías de ocultar el arca de esta manera representa una profunda transición teológica. Durante siglos, la fe de Israel había estado anclada a objetos físicos y lugares geográficos, un tabernáculo portátil, un arca de oro, un templo de piedra en Jerusalén. La presencia de Dios estaba localizada, contenida. El acto de Josías, en obediencia a la profecía de Jeremías, es el primer paso consciente para liberar la fe de estas ataduras materiales. Al esconder el arca, no la está destruyendo, sino que está forzando a la fe a evolucionar. Está preparando a su pueblo, sin que ellos lo sepan, para una realidad en la que tendrán que relacionarse con Dios sin un mediador físico, sin un lugar geográfico al que peregrinar. Está anticipando la teología del exilio, donde los judíos en Babilonia tendrán que aprender a adorar a Yahvé lejos de Jerusalén, sin templo, sin sacrificios y sin arca. Su acción es, en esencia, un acto de destete espiritual. Le quita al pueblo su consuelo más tangible para obligarlo a buscar un consuelo más profundo e intangible, la presencia de Dios en la memoria, en la escritura y en la comunidad. Josías no solo está salvando un objeto, está salvando la fe misma de la aniquilación, asegurándose de que pueda sobrevivir y prosperar incluso después de que sus símbolos más sagrados se hayan desvanecido. La dimensión espiritual de este acto es monumental. Josías está redefiniendo el concepto de obediencia. Para sus antepasados, la obediencia significaba seguir los rituales, custodiar los objetos sagrados y defender el templo a toda costa. Para Josías, la verdadera obediencia se ha vuelto más compleja. Implica escuchar la palabra profética de la hora, incluso si contradice la tradición del pasado. Implica entender que el plan de Dios es dinámico, no estático. Su sumisión no es a un libro de reglas, sino a un Dios vivo que está a punto de hacer algo nuevo. Esta es una fe madura, una que puede discernir el espíritu de la ley por encima de la letra. Al elegir ocultar el arca, en lugar de defenderla hasta la muerte en una batalla sin esperanza, Josías está eligiendo la santidad sobre el orgullo, la sabiduría sobre el martirio inútil. Está declarando que la gloria de Dios no reside en la posesión de un objeto, por muy sagrado que sea, sino en la obediencia a su voluntad revelada. Este acto secreto se convierte en el mayor acto de adoración de su vida, un sacrificio silencioso de la reliquia más grande del mundo en el altar de la voluntad profética de Dios. Es un momento que define la transición entre la religión del templo y la fe del corazón. El plan de Josías también revela una profunda comprensión de la justicia y la misericordia divinas. El libro de la ley le ha mostrado que la justicia de Dios exige un castigo por la apostasía de Judá. El exilio y la destrucción son inevitables y merecidos. No intenta argumentar en contra de este juicio. Sin embargo, su plan es un intento de navegar dentro de los límites de esa justicia. Sabe que no puede salvar a Jerusalén de la espada de Nabucodonosor, pero puede salvar el nombre de Dios de la blasfemia. Es un acto de control de daños teológico. Al ocultar el arca, se asegura de que la justicia de Dios sobre su pueblo no se confunda con una debilidad de Dios ante los ídolos paganos. Es una estrategia para preservar la distinción entre el juicio de Dios sobre su propio pueblo infiel y la supuesta victoria de otros dioses. En este sentido, el acto de Josías es un acto de profunda esperanza. Oculta el arca no porque crea que todo está perdido, sino porque cree que Dios tiene un futuro para su pueblo más allá de la catástrofe, un futuro en el que la fe no dependerá de un cofre de oro, sino de una promesa renovada. Está plantando una semilla para el futuro
en medio de las ruinas del presente. La muerte de Josías, poco después de estos eventos, sella el misterio. La profetisa Hulda le había prometido que moriría en paz, pero su final es violento y a primera vista incomprensible. Marcha a enfrentarse al faraón Necao II en Megido y es herido de muerte por los arqueros egipcios. ¿Cómo puede ser esta la paz prometida? La respuesta reside en la perspectiva divina. Josías muere antes de ver la destrucción de Jerusalén, antes de presenciar la quema del templo y la masacre de su pueblo. Su paz consiste en ser librado del horror que él sabía que vendría. Pero su muerte prematura también sirve a un propósito narrativo crucial. Sella sus secretos con él. Los pocos levitas que conocían la ubicación exacta del arca probablemente perecieron en la conquista babilónica que siguió. El secreto de Josías muere con su generación, dejando atrás solo el resultado de su plan, un lugar santísimo vacío y un misterio para las generaciones futuras. Su muerte inesperada en batalla asegura que la ubicación del arca no se convierta en una tentación, un objeto de culto o una reliquia a ser recuperada. El plan de Dios, ejecutado a través de Josías, requería no solo que el arca fuera ocultada, sino que su ubicación se perdiera para siempre en el olvido. La muerte del rey fue el último sello sobre la cámara secreta. Llegamos así al umbral del clímax, no en un campo de batalla ni en la entrada de una cueva polvorienta, sino en el corazón mismo del propósito divino. Las preguntas que han resonado a lo largo de los siglos se acumulan, creando una tensión casi insoportable. ¿Por qué el rey más piadoso cometió el acto más extraño? ¿Por qué el Arca de la Alianza, el objeto central de la fe de Israel durante 600 años, desaparece de la narrativa bíblica sin una sola palabra de explicación? Lamento o búsqueda. ¿Por qué el segundo templo, construido con tanto fervor por los retornados del exilio bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, carecía del objeto más crucial de su santuario, dejando el lugar santísimo inquietantemente vacío? La historia parece tener un agujero, un silencio ensordecedor justo en su centro. La ausencia del arca se ha interpretado a menudo como una señal de una gloria disminuida, de una era inferior a la de Salomón. Pero todas estas preguntas parten de una premisa equivocada: que la desaparición del arca fue una tragedia, un accidente de la historia, una pérdida. La tensión se resuelve cuando invertimos la pregunta: ¿y si la ausencia del arca no fue una pérdida, sino un logro? ¿Y si el lugar santísimo vacío no era una señal de la ausencia de Dios, sino el testimonio silencioso del éxito del plan más audaz y secreto jamás concebido? Y aquí yace la revelación central, la verdad que reordena todo el rompecabezas. La decisión de ocultar el arca fue la jugada más audaz y piadosa del reinado de Josías, y quizás una de las más importantes de la historia de Israel. No la escondió del enemigo, la escondió para Dios. Su acto no fue de preservación física, sino de consagración final. Comprendió, a través de la convergencia del libro de la ley y la profecía de Jeremías, que el pacto estaba a punto de ser reescrito. La era de la ley, grabada en tablas de piedra, guardadas en una caja de oro, estaba llegando a su fin. Una nueva era, un nuevo pacto, estaba en el horizonte, uno que sería escrito no en piedra, sino en los corazones humanos, como el propio Jeremías profetizaría más tarde, Jeremías 31, 31, 34. Permitir que el símbolo del antiguo pacto fuera capturado y profanado por Nabucodonosor sería una catástrofe teológica que mancharía la transición divina. Por lo tanto, Josías realiza el último acto de servicio al arca, la retira de la historia, la pone fuera de juego, para preservar su santidad intacta y dar paso ceremonialmente al plan futuro de Dios. El arca no se perdió, fue retirada honorablemente. Su misión había terminado. Si esta verdad te ha impactado, comparte esta revelación para que su luz alcance a otros. El misterio no es su desaparición, sino la obediencia que la orquestó. Esta revelación transforma radicalmente nuestra comprensión de la historia posterior. La ausencia del arca en el segundo templo deja de ser una carencia o una señal de una gloria disminuida. Se convierte, en cambio,
en la prueba irrefutable del éxito del plan de Josías y de la voluntad de Dios. El lugar santísimo vacío no es un espacio de pérdida, sino un espacio de expectativa. Es un útero preparado para un nuevo tipo de presencia. La acción de Josías aseguró que la fe de Israel pudiera sobrevivir sin su ancla física, forzándola a madurar y a profundizar. La fe judía postexílica se convirtió en una fe de la Torá, de la sinagoga, de la oración y de la comunidad, en lugar de una fe centrada en el templo y el sacrificio. Josías, al ocultar el arca, actuó como un partero espiritual, ayudando a nacer una forma de judaísmo que podría sobrevivir a la destrucción del templo por los romanos siglos después. El secreto de Josías no era una ubicación geográfica, sino una comprensión teológica profunda. La presencia de Dios no podía ni debía ser contenida en una caja, por sagrada que fuera. Estaba destinada a una expansión mucho mayor, a llenar no solo un templo, sino toda la tierra. El vacío que dejó se convirtió en la condición necesaria para una plenitud mayor. El impacto de esta verdad resuena con una fuerza inmensa en nuestra era. La búsqueda moderna y casi obsesiva del arca perdida, popularizada en la cultura y perseguida por arqueólogos y aventureros, es, en esencia, una búsqueda de algo que Dios mismo declaró que ya no echaríamos de menos. Es un anhelo por un paradigma que Dios mismo clausuró. El acto de Josías se convierte en un puente simbólico y necesario entre el antiguo y el nuevo pacto. Él preparó el camino, de forma literal y teológica, para una fe donde el templo de Dios ya no es de piedra, sino que es el cuerpo de cada creyente. 1 Corintios 6:19. El lugar santísimo ya no es una cámara cúbica en Jerusalén, sino el acceso directo a la presencia de Dios a través del velo rasgado por el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:19-20. La desaparición del arca no fue un problema a resolver, sino una solución divina a un problema mayor, el de una fe que corría el riesgo de adorar al símbolo en lugar de a la realidad que simbolizaba. Josías no nos privó del arca, nos ayudó a prepararnos para aquel a quien el arca apuntaba, el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Con esta nueva luz, la historia de Josías se transforma. Ya no es simplemente la crónica de un rey reformador que tuvo un final trágico. Se convierte en la historia de un hombre que entendió el corazón de Dios de una manera tan profunda que estuvo dispuesto a sacrificar el mayor tesoro de su nación para alinearse con el plan divino. Su legado no es la pureza ritual que restauró temporalmente, sino el futuro espiritual que aseguró silenciosamente. Al renunciar a la defensa del arca, demostró una fe más grande que la de aquellos que habrían muerto por ella en una batalla sin sentido. Entendió que a veces la mayor victoria no se encuentra en la lucha, sino en la rendición a un propósito superior. La transición está completa. El arca de madera y oro, que contenía la ley de piedra, es retirada para dar paso a la presencia viva de Dios habitando en corazones de carne. El secreto del rey Josías no es dónde está el arca, sino por qué ya no es necesario buscarla. Al ocultar el objeto físico, no lo perdió. Liberó su significado para que, un día, pudiera encontrarnos a todos en todas partes. La síntesis espiritual de este viaje nos lleva a una conclusión de asombrosa coherencia bíblica. La desaparición orquestada del arca no es un cabo suelto, sino un hilo tejido magistralmente en el tapiz de la historia de la redención. Es la respuesta a la profecía de Jeremías y el preludio a las promesas del nuevo pacto. El silencio de la Biblia sobre el destino del arca después de Josías ya no es un descuido, sino un acto deliberado de énfasis teológico. La narrativa bíblica aparta la mirada del objeto porque quiere que la fijemos en lo que vendrá después. Es un acto de disciplina narrativa divina. El autor de Crónicas, al registrar la orden de Josías, nos da la última pista oficial, el cierre de un capítulo, antes de que la historia avance. La fe debe seguir adelante, sin la muleta dorada a la que se había acostumbrado durante tanto tiempo. Este entendimiento nos permite leer la Biblia con nuevos ojos, viendo un propósito donde antes veíamos un problema, y una transición divinamente orquestada
donde antes veíamos una tragedia histórica. La historia del arca no termina con un signo de interrogación, sino con un punto y seguido, indicando que la historia de la presencia de Dios en la tierra estaba a punto de volverse mucho más íntima y universal. Esta revelación crea paralelos fascinantes en toda la Escritura y en nuestra experiencia actual. La historia de Josías es un eco del patriarca Abraham, a quien se le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, demostrando que su fe estaba en el dador de la promesa, no en la promesa misma. De manera similar, a Josías se le pide que sacrifique el mayor símbolo de la promesa de la presencia de Dios para demostrar que su fe está en el Dios de la presencia, no en el símbolo. Este principio resuena en la enseñanza de Jesús de que el templo sería destruido y reconstruido en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo. Es el mismo movimiento teológico, del edificio al cuerpo, del objeto a la persona. Hoy vivimos en una era donde muchos buscan signos, reliquias y manifestaciones físicas de lo divino, anhelando una fe tangible. La historia de Josías nos advierte suavemente contra esta tendencia. Nos enseña que la madurez espiritual a menudo implica aprender a caminar por fe y no por vista, a confiar en la promesa invisible más que en la evidencia visible. El trono de querubines de oro fue retirado para que pudiéramos descubrir el trono de la gracia en nuestros propios corazones. La conclusión simbólica de esta saga es de una belleza profunda y poética. El arca de la alianza contenía 3 elementos: las tablas de la ley que el pueblo había roto, una urna de maná que el pueblo había despreciado y la vara de Aarón que brotó, representando un liderazgo que el pueblo había desafiado. Era en esencia un testimonio de la santidad de Dios y del fracaso persistente del hombre. Su ocultamiento final es un acto de gracia. Dios, a través de Josías, retira el recordatorio constante del pecado de Israel justo antes de introducir un pacto de perdón y olvido. El arca, el símbolo del juicio de la ley, desaparece para dar paso a la era de la gracia. El libro del Apocalipsis nos da un último vistazo, no del arca terrenal, sino de su contraparte celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. El arquetipo celestial permanece seguro en el cielo, mientras que su copia terrenal cumplió su propósito y fue retirada. La historia se cierra perfectamente. El objeto físico ya no es necesario en la tierra porque su realidad espiritual es eternamente segura en el cielo, accesible a todos los que entran por la fe. Volvemos por última vez a esa noche en Jerusalén, a la luz parpadeante de las antorchas y al silencio solemne de los levitas. Pero ahora no vemos un acto de miedo, sino un acto de fe trascendental. Vemos al rey Josías no como un hombre que esconde un tesoro, sino como un guardián que conduce el símbolo más sagrado de una era a su descanso honorable. El descenso del arca a las entrañas de la tierra no es un entierro, sino una siembra. Al plantar el símbolo del antiguo pacto en la oscuridad, Josías, sin saberlo, preparó el terreno para que una nueva luz brotara. La historia que comenzó con un cofre de oro en el desierto, un punto focal para la presencia de Dios, culmina en la revelación de que esa presencia ya no puede ser contenida. El plan divino siempre fue más grande. Expandirse desde un cofre a un templo, desde un templo a una nación, y finalmente desde una nación a los corazones de todos los que creen, creando un santuario interior en cada alma. La búsqueda del arca perdida es, en última instancia, una metáfora de la búsqueda humana de Dios. Y la respuesta al misterio de su desaparición es también la respuesta a nuestra búsqueda. No necesitamos encontrar un objeto de oro, porque el verdadero tesoro, la presencia misma de Dios, ahora busca encontrarnos a nosotros, ofreciendo escribir su ley no en tablas de piedra, sino en las cámaras secretas de nuestro propio corazón. El secreto de Josías nos enseña que el mayor acto de fe es, a veces, soltar los símbolos sagrados del pasado para abrazar la presencia viva del futuro. Él no perdió el arca,
liberó su significado para que, un día, pudiera llenarlo todo en todos. Si esta historia te ha ayudado a ver el texto sagrado con nuevos ojos, comparte este viaje de descubrimiento.